Hola a todos. ¿Nos hemos preguntado alguna vez si la manera en la que nosotros aprendimos durante la escuela y el bachillerato es la misma forma en la que están aprendiendo las nuevas generaciones? ¿Será que se están aplicando los mismos métodos? Incluso podríamos ampliar esta pregunta y pensar en nuestros padres, en nuestros abuelos. ¿Será que así como ellos aprendieron, así como los maestros les llevaban a ellos diferentes contenidos, fue la misma manera que nos correspondió a nosotros y es la misma manera en la que se está enseñando actualmente? Son unas preguntas bien interesantes y por medio de este video lo que queremos es escuchar diferentes generaciones, así que tratamos de abarcar varias personas cercanas a nuestro círculo familiar que tienen una experiencia significativa que desean compartir con cada uno de nosotros. Así que vamos a escucharlos a cada uno de ellos y al final trataremos de relacionar esto con una pequeña reflexión en torno a lo que pasa con nuestro sistema educativo nacional. Mi nombre es Nicolás González Correa, tengo 68 años y realicé mis estudios de secundaria en Medellín. Primera pregunta. En cuanto a la materia de lengua castellana o español, ¿qué contenidos recuerda haber visto? Por ejemplo, ortografía, lectura de clásicos, caligrafía, etc. Yo recuerdo más que todo la cuestión de los verbos, saberlos conjugar, saber los tiempos de los verbos. Algo me dio dificultad eso, y aún hoy en día hay muchos tiempos de verbos que no comprendo, pero lo que me llamaba mucho la atención cuando el profesor me enseñaba era saber comprender lo que uno hablaba, porque muchas veces él escribía o ponía una tarea de leer un libro de tal página a tal página y habían muchas palabras que eran desconocidas para mí, pero eso me obligaba a buscar el diccionario y me asombraba mucho del significado. ¿Recuerda la metodología que usaba el docente encargado del curso? Es decir, ¿cómo enseñaba lo que enseñaba? Por ejemplo, si llenaba el tablero, se dictaba, si usaba cartillas, guías, si leía en voz alta. Sí, él usaba casi todo al mismo tiempo. Usaba el tablero para colocar como el título de la clase que iba a explicar. Nos ponía a leer de los libros que nos pedía que lleváramos, por ejemplo, una poesía o un cuento. Entonces ponía varios alumnos que nos gustaba leer, nos parábamos y explicábamos, leíamos el contenido, y entonces él hacía preguntas a los demás compañeros de lo que habíamos leído nosotros. Y por último, ¿le gustaba la materia de español o lengua castellana? En general sí, porque a través de ella conocía uno mucho de su misma nación, de otros pueblos, de muchos personajes que escribieron acerca del lenguaje para enriquecerlo y saber que el español se podía usar de muy diferentes maneras para expresar sentimientos o cualquier situación, que era muy fácil con el idioma. Muchas gracias, Nicolás. Bueno. Hola, mi nombre es Ana María Jaramillo del municipio de Marinilla y realicé mi secundaria en la normal superior del mismo municipio, quedaba en la zona urbana. La materia de español o de lengua castellana en medio de la secundaria cambió de diferentes formas, pero esencialmente lo que todas las maestras nos enseñaron fue lo básico y necesario de la lengua castellana, como la ortografía, un poco de gramática, algo de teoría ligeramente, a la vez que lo conectaban con la literatura, tratando de enseñarnos no solo historia de la literatura, sino animándonos al ejercicio de la lectura. Recuerdo que en los últimos 2 años del colegio, 10º y 11, la profesora de lengua castellana
se apoyaba muchísimo en como en cartillas o fotocopias que le permitían a los estudiantes pues como aplicar ciertos conocimientos que ella nos daba, como la ortografía o demás, por medio de ejercicios prácticos. A su vez trataba como de que todos nos animáramos en el ejercicio de leer, permitiéndonos leer los libros que escogiéramos, pero obligándonos a hacer como ciertas tareas, digamos, ¿cómo se llamaban? No semestrales, sino pues como el periodo, respecto a ciertas lecturas que escogiéramos. Un taller que nos ayudara como a hacer un breve análisis literario de personajes, narradores y este tipo de conocimiento. Igual la profesora fue muy dedicada y si bien sus métodos de enseñanza trataba de actualizarlos, también se preocupaba mucho por la educación individual de las personas, y a los que veíamos que teníamos amplio interés en la literatura, incluso nos llevaba a fiestas del libro o nos animaba a leer más, nos prestaba libros extra clases y cosas por el estilo. Así que sí, yo disfruté muchísimo la materia de lengua castellana en el colegio. ¿Con quién estamos hoy? Con Jesús Alonso Gómez. ¿Y usted cuántos años tiene? Yo tengo 85 años. ¿Y dónde nació? Nací en el municipio de Guatapé. Guatapé. Mm. Y no sé, ¿y quiénes, pues cómo se llamaban sus papás? ¿Qué hacían sus papás? Mi papá se llamaba Arturo Emilio Gómez y mi mamá Ana Rosa Botero. ¿Y tenían alguna profesión en especial? Mi papá era agricultor y mi mamá era ama de casa. ¿Y ¿Qué cultivaban? Cultivábamos café, plátano, maíz y frijoles y yuca. ¿Y cuándo se vinieron para San Rafael? ¿Mm? ¿Cuándo se vinieron para San Rafael? Nosotros nosotros no vivimos en el pueblo, nosotros vivimos en la vereda Boquerón. ¿Y cuántos más hermanos eran? Los hermanos míos, Sí. nosotros fuimos 14 hermanos. 14. Ah, qué montón. 13. Y de pronto, pues, ¿cómo era lo de estudiar en ese tiempo? ¿Había algo de oportunidad o muy difícil? Muy difícil la oportunidad porque ya cuando nosotros nos entraban a estudiar a la escuela, era un día de hombres y otro de mujeres. Si a mí me tocaba lunes de hombres, a los 8 días le tocaba a las mujeres. ¿Y hasta qué grado hizo? Yo me acuerdo que hice por ahí hasta tercero. No, yo sino primero. ¿Y sus papás estudiaron algo o ellos no estudiaron nada? Ellos, así como lo que estudié yo más o menos, ellos sabían leer y escribir y todo eso, pero ellos no estudiaron. ¿Y ese leer y escribir lo aprendió en la escuela o en la casa? Yo lo aprendí en la escuela. ¿Y quién le enseñó a cultivar? Nosotros, como vivíamos en el campo siempre, mi papá nos enseñó a cultivar. Desde que, sí, no sé si recuerda, como de pronto desde qué edad los empezaba a sacar o qué los ponía a De hacer. 5 a 6 años nos ponían a sembrar matas, a desherbar, a cuidar vacas, a cuidar bestias. De pronto tiene en mente algo que le haya gustado aprender. Pues no, como siempre nos enseñaron fue a trabajar la tierra. Realmente que me hubiera gustado aprender, no, pues yo de todas maneras yo tuve muchos trabajos en la vida. Estuve echando serrucho, sacando cabulla, Era aserrador, sacador de cabulla. sacador de cabulla, agricultor de frijol y maíz, y de plátano, y yuca y todo eso. Qué chévere. ¿Y a qué edad fue lo de aserrador? No, de los aserradores fue a la edad pues de 25 años. 25. ¿Y de quién aprendió a aserrar?
yo me conseguí un compañero para echar serrucho, entonces con él aprendí, yo ya seguí trabajando solo con un serrucho de mano, con un serrucho para dos personas, un serrucho que lo mojaban dos personas. Y lo de sacar cabulla. De sacar cabulla, yo sembré 3.000 matas de cabulla en la finca donde vivía, y ahí como compré la máquina para sacar y ahí seguí sacando por ahí a los que tenían cabulla, y los seguí sacando. Se sacaba por arroz, llevan acá por arroz. Pero ¿quién, pues de pronto usted dónde vio lo de la cabulla o se hacía mucho por acá? Porque pues Como yo sembré 3.000 matas de cabulla, y ahí busqué quién me la sacara, y ahí yo cogí la idea para sacar, y entonces ya después compramos la máquina, mi sobrino, ¿y quién le dio la idea de sembrar las matas de cabulla? porque cuando se trabajaba mucho la cabulla en esta región. Don Alonso, ¿usted se acuerda algo que haya aprendido y que le haya gustado mucho? Algo que cuando usted lo aprendió, usted dijo que ve tan bacano, tan chévere eso. A mí me gustó echar serrucho y me gustó la caca de cabulla también, pero también me gustó mucho la cultivada de maíz y frisol, ¿Por qué? porque nosotros sembrábamos por cada año sembramos por ahí 3, 4 arrobas de maíz, todos los años por la cosecha de San José, que es el 19 de marzo. Y el frisol lo sembrábamos por la Inmaculada, no por Todos los Santos, por Todos los Santos, que es el día de Todos los Santos es Primero de el noviembre. 1 de noviembre. Por esa fecha sembramos nosotros todos los años, por ahí un almo de frisol, de yuca. Don Alonso, ¿a usted le gustó más aprender a cultivar pues como lo del maíz y la cabulla, o le gustó más aprender a leer y a escribir? Pues es que en la época de nosotros, pues no, en la época cuando nos tocó a nosotros, el estudio era muy malo, como le digo yo a usted, era un día de hombres y otro de mujeres, no eran los hombres y mujeres juntos, sino eran divididos. Y entonces era muy poquito el estudio. ¿Considera que fue difícil aprender a leer y escribir? No fue difícil, porque nosotros, pues, de todas maneras decíamos que teníamos muy buena memoria para eso, y la profesora era una profesora muy buena también, de acuerdo pues a lo que yo la conocí. No era difícil aprender a leer y escribir, no era difícil. ¿Alguno de sus hermanos o hermanas no se dedicaron tanto al campo? ¿O todos vivieron del Todos campo? fuimos muy del campo, sí, todos fuimos muy del campo. ¿Y todos sabían leer y escribir? Sí, todos aprendimos a leer y escribir, sí. Ah, qué bueno. Gracias a las entrevistas realizadas y a las experiencias que conocemos tanto propias como de personas cercanas, podríamos concluir que la educación y la escuela a lo largo del tiempo, en términos de contenido, no ha cambiado sustancialmente. Sigue vigente la pregunta de qué se enseña cuando se enseña lengua castellana o de qué se enseña cuando se enseña literatura. Sin embargo, consideramos que hay una constante y es el maestro. Es a quien deberíamos apostarle porque es quien tiene las herramientas para cambiar en su momento las relaciones con sus estudiantes y también la relación de los estudiantes con el saber y con los contenidos.